Y Dios les siga bendiciendo. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Padre Celestial que me permite compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero hablar de una historia maravillosa, ¿verdad? La historia del buen samaritano y ver el mensaje oculto que podemos encontrar de parte de Jesús en esta maravillosa historia. Quiero empezar diciendo tal vez lo más importante del mensaje del día de hoy, que hay dos prójimos en esta historia. Está el prójimo que fue golpeado, está el prójimo que fue, ¿verdad?, robado y dejado como muerto, y está el otro prójimo, el cual es el samaritano, aquella persona que tuvo misericordia de aquel hombre que había sido robado. Y le voy a decir por qué Jesús muestra a estos dos hombres como un prójimo al final del mensaje del día de hoy. Entonces, esta parábola empieza con un hombre queriendo probar si Jesús tenía una buena doctrina o tal vez buenas intenciones. Y muchas veces nosotros en nuestra ignorancia, porque no sabemos con quién estamos lidiando, con quién estamos hablando, he aquí que estas personas que estudiaban la ley de Dios, que estudiaban los escritos, quisieron ponerle una trampa al mismo Dios. Quisieron cuestionar la doctrina del Señor Jesús o quisieron tal vez cuestionar su carácter o la razón por la que Él hacía las cosas sin saber que estaban hablando con el Creador de todas las cosas. Entonces, aquí tiene Jesús buenas doctrinas y buenas intenciones. Es lo que nos preguntamos. ¿Tiene Jesús buenas doctrinas, buenas enseñanzas y buenas intenciones? La Biblia dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Qué le dijo este hombre? Le dijo para probarle, ¿verdad? Muchas veces o muchas personas no son muy confiadas en personas que no piensan como ellos o que no creen como ellos. Y esta es la razón por la que los religiosos de aquellos días no creían en su mayoría el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús, el mensaje de Jesús iba en desacuerdo con sus tradiciones y con sus propias enseñanzas. Muchas veces Jesús llamaba las enseñanzas de los fariseos una enseñanza farsa, una enseñanza que se alejaba del mandamiento de Dios. Ellos usualmente traían sus preguntas para encontrar en él alguna falta, sea de carácter o sea de doctrina. Ellos no le traían las preguntas a Jesús, como muchas personas no preguntan el día de hoy porque quisieran aprender, pero hacen preguntas porque quieren, ¿verdad?, saber cuál es tu carácter o cuál es la doctrina para desde ese punto de vista juzgarte. ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, encontrar la vida espiritual que dura para siempre? Es algo que tenemos que preguntarnos, que nos preguntamos. Hay personas que creen, ¿sabes qué? Cuando yo me muera, ya dejo de existir. Se acabó la vida, se acabó todo. La mayoría de las personas pensamos totalmente diferente. Nosotros decimos que es verdad, el cuerpo muere, el cuerpo va al polvo, porque del polvo vino, pero el alma, la energía que vive dentro de nosotros, que proviene de Dios, ¿dónde irá esa alma? Hay personas que creen que va al infierno y otras personas que creen que va al cielo. Y claro que el infierno tiene diferentes interpretaciones según los diferentes grupos de personas, o el cielo, también el cielo tiene diferentes interpretaciones. Entonces, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, le preguntó este hombre a Jesús. ¿Qué debo yo hacer para verdaderamente heredar la vida eterna? ¿Verdad? Para llegar a Dios, los hombres trataremos muchas formas de acercarnos a Él. La pregunta es si estamos dispuestos nosotros a tratar la manera de Jesús, aleluya, en nuestras vidas. Muchas veces tratamos nuestra propia forma, nuestras tradiciones, nuestra doctrina, nuestra enseñanza, pero la pregunta del millón es, ¿estamos nosotros dispuestos a tratar la forma de Dios, la manera de Dios? Veremos que la vida eterna se consigue según las buenas obras, ¿verdad? Según la historia que estamos leyendo el día de hoy. Claro que la iglesia piensa totalmente el día de hoy, pero
en la historia del día de hoy, si nos enfocamos solamente en esta historia, veremos que la historia enseña que la vida eterna se encuentra cuando nosotros que amamos a Dios y amamos al prójimo. Claro que para la mayoría de los cristianos, la mayoría del cristianismo moderno, la salvación no depende de tener buenas obras, sino de tener fe en las buenas obras de Dios. Para muchas personas, lo que los salva no son sus obras. Ellos dicen que lo único que les salva es la obra de Dios, la obra específicamente que Cristo hizo en la cruz de Calvario. ¿Verdad? ¿Cuán tan importante era la ley para Jesús? ¿Por qué Jesús vivía bajo la ley? Nosotros, el día de hoy, el cristiano, hemos decidido no vivir según bajo la ley. Pero Cristo, al cual nosotros seguimos, él sí vivió bajo la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Cuando este hombre le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Yo personalmente creo que para Jesús la ley era todo. Para Jesús la ley era lo más importante. Qué pena que nosotros no lo veamos de la misma forma. Él mismo fue quien le dio a Moisés la ley en el monte Sinaí. El mismo Señor, el mismo Jehová, el mismo Jesús, él mismo fue que le entregó esta ley de los 10 mandamientos en el monte Sinaí a Moisés. Para nosotros los seguidores de Jesús, la ley no significa mucho el día de hoy, porque la mayoría de nosotros creemos que lo único que necesitamos es la fe. Pero para Jesús era su obra maestra, era lo más importante. Y cuando este hombre le hace la pregunta de cómo obtener la vida eterna, Jesús instantáneamente les muestra las escrituras, le muestra la ley como nosotros el día de hoy, no nosotros todos, pero la mayoría de los cristianos, el día de hoy cuando una persona le pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. Ese es el verso más popular que usamos. No todos lo hacemos, pero la mayoría de nosotros usamos este verso bíblico. Cree en el Señor Jesucristo. Nosotros no predicamos como Jesús predicaba. Nuestro mensaje ha evolucionado, ha cambiado. Es totalmente diferente a lo que Jesús enseñó. Entonces, ¿es amar a Dios y creer en Él lo mismo? Jesús le dijo, cuando Jesús le pregunta al hombre, ¿qué dice la ley? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el fundador del cristianismo, claro que él no vino a fundar el cristianismo, él no vino a fundar una iglesia, yo creo que él vino a mejorar lo que ya existía. Aquellas personas que caminaban bajo la ley de Dios y querían vivir una vida santa, una vida pura, una vida buena delante de Dios, él vino a perfeccionar esa ley que ya existía. Pero sabemos que el día de hoy hay una religión nueva que se llama el cristianismo, que ya no el judaísmo, en el cual Jesús se crió, en el cual Jesús creció. Y Jesús le dice a este hombre, para tú alcanzar la vida eterna, necesita amar a Dios, amar al prójimo. El día de hoy, la mayoría de las personas creemos para ser salvo necesita poner tu confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. Jesús no predicó de esta misma forma. Claro, hay algunos de nosotros que todavía predicamos que la salvación viene a través de las buenas obras de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos salva cuando nosotros despertamos. Cuando tenemos un despertamiento y entendemos que tenemos que amar al prójimo, que tenemos que amar a Dios. Tenemos que creer en Dios 100%, pero la fe y el amor siempre irán juntas, nunca se separan, como muchas veces nosotros hemos querido separarla. Este hombre conocía lo que era necesario para tener la vida eterna. A la misma vez, aleluya, él no poseía esta vida eterna que él estaba pidiendo a Jesús. Era un hombre que estudiaba las escrituras, era un hombre que conocía el mandamiento, era un hombre que conocía a Jehová, el Dios verdadero, el cual es la alma de Jesús antes de haber venido a la tierra. ¿Verdad? Y aquí podemos ver que este hombre le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Él conocía a la persona, él conocía los mandamientos, pero no conocía y no entendía cómo alcanzar esta vida eterna. Y la más sencilla razón, ¿verdad? Porque él no guardaba los mandamientos que Jesús guardaba. Por eso él no tenía
la vida eterna? Porque él no guardaba los mandamientos como Jesús lo guardaba. Para Jesús lo más importante no era creer en Dios, más bien era creer y amar a Dios, porque no puede ir separado. El amar y creer en Dios no puede separarse. Ellos creían en Dios, pero verdaderamente no amaban los mandamientos de Dios. ¿Verdad? El mandamiento era: amarás a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Para Jesús era una pérdida de tiempo como los hombres religiosos invertían tanto tiempo en estudiar y hablar de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, y a la misma vez no estaban interesados en guardar las cosas de Dios. Como el día de hoy hay personas que van a seminarios bíblicos, que van a institutos, que van a colegios, que estudian la Biblia, que oyen a personas hablar mensajes de la Biblia, pero a la misma vez no quieren amar, no quieren tener caridad hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Qué es la vida eterna? Jesús le dijo al hombre: a esto y vivirá. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviado. Juan capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No es que hay tres dioses, pero hay un Dios. No que son tres personas, pero es una persona. ¿Entiendes? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviado, ¿verdad? Como dice aquí las escrituras. Y a veces nos confundimos. A veces pensamos que el Padre es uno, que está sentado en el cielo, que Jesús es otro y que está aquí en la tierra, y que el Espíritu es otro, que es un espíritu que anda en la tierra dando vuelta. Y pensamos, eso contradice lo que la Biblia dice, porque dice que Dios es uno. Dios no es tres personas. Dios es una persona. Y es una persona que tiene el mismo carácter. Es una persona que tiene la misma personalidad, porque muchas veces decimos que Dios es una persona que tiene tres personalidades, lo cual no hace sentido, ¿verdad? Entonces, la vida eterna no es un lugar, es un estado mental. La vida eterna, según Jesús y este verso, cuando nosotros conocemos al Dios verdadero, cuando nosotros conocemos a Jesús, el Dios encarnado que vino ¿para qué? Para salvar a los hombres de nuestros pecados, salvarnos del infierno, ¿verdad? La vida eterna no es un lugar, es un estado mental. Entonces, cuando nosotros conocemos al Dios verdadero, vemos que nuestros problemas mentales van a cambiar. El infierno va a salir de nuestra mente. ¿Ha visto usted esos jóvenes que van a la guerra y ven como la violencia, la muerte, el hambre, la necesidad? Muchos de estos jóvenes se enferman y tienen problemas mentales. Tienen traumas por toda la desgracia y las cosas malas que han visto sus ojos. Aleluya, eso es cuando el infierno entra dentro del corazón del hombre por traumas, por momentos difíciles. Así cuando nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida, cuando nos volvemos alcohólicos o nos volvemos drogadictas, o cuando permitimos que el odio, el resentimiento, el racismo, la maldad entre en nuestro corazón, eso llena nuestra vida del infierno, y para eso vino Cristo a salvarnos. Él vino para que le conozcamos a Él. Cuando le conocemos a Él, su palabra saca el infierno de nuestra vida y trae el cielo. 100% el infierno es un estado mental. Y cuando una persona muere y se va de este mundo, si en esta vida estaba lleno de infierno su mente, en la otra vida va a ir con esos mismos problemas. Usted no va a dejar su problema aquí en la tierra. Y es por eso que tenemos que aprender a sacar el infierno fuera de nuestra vida y a obedecer el mandamiento de Dios, que es amar al prójimo antes de amarlo a nosotros mismos. Amar a Dios antes de amar al mundo. Para la mayoría de nosotros, la vida eterna tiene que ver con un tiempo y lugar. Pensamos, bueno, cuando yo me vaya a las nubes, ahí voy a durar toda mi vida, todo el tiempo. Para Jesús, la vida eterna era diferente. La vida eterna empezaba, ¿verdad? O estaba cuando tú conocías a Jesús y cuando tú hacías su voluntad en tu vida. Pero para Jesús, la vida eterna es un estado emocional, es un estado interno. Es un estado interno. En el más allá, después de la muerte, no existe las cosas como nosotros las vemos aquí. No existe el tiempo.
No existe la carne, no existe la materia. En el otro mundo somos espíritu y el mundo, aunque muy parecido a este mundo, pero totalmente espiritual. Aunque hay montañas, en el otro mundo hay ríos, en el otro mundo hay árboles, hay alimento, hay animales, todas esas cosas existen. ¿Me entiende? Pero es algo que es espiritual, que no es físico como nosotros lo tenemos aquí en este mundo. Entonces, ¿por qué para Dios lo más importante es el amor al prójimo y no el amor propio? Y ahí es donde yace el cielo y el infierno. Cuando nosotros amamos al prójimo y amamos a Dios, estamos viviendo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, estamos viviendo la vida eterna, estamos viviendo en el cielo. Ahora, cuando nosotros solamente nos amamos nosotros egoístamente y amamos el sistema pecaminoso de este mundo, es cuando estamos viviendo emocionalmente en el infierno. Entonces, ¿y quién es mi prójimo?, le preguntó este hombre a Jesús. Y cuando amamos a los demás, lo hacemos como el amor ágape, el cual es el amor de Dios para nuestra vida. El amor ágape, el cual es el amor que proviene de Dios, que no es un amor humano, no es un amor que nosotros lo fabricamos, es un amor que viene de Dios cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nos amamos a nosotros mismos, antes de amar al prójimo, lo hacemos con el amor que proviene de nuestro ego humano. Y esto es lo que produce toda clase de maldad, es lo que produce toda clase de sufrimientos espirituales y emocionales en nuestra vida. No sé si usted ha visto El Señor de los Anillos, como aquel hombre estaba tan obsesionado con su anillo que cada día se ponía más feo y cada día sufría más y que su obsesión, ¿verdad?, quitaba toda la belleza en su vida. Y eso es lo que hace cuando nosotros nos adoramos a nosotros mismos, nos volvemos el Dios de nuestras propias vidas o el sistema pagano de este mundo, el sistema religioso, el sistema político, el sistema del entretenimiento de este mundo. Cuando lo ponemos antes que a Dios, es donde los problemas grandes y difíciles vienen a nuestra vida. Es cuando el infierno de verdad llega a nuestra vida. Claro que a nosotros nos gusta, por eso lo hacemos, pero esta trae toda clase de sufrimiento, toda clase de dolor a nuestra vida. ¿De qué trata la parábola del buen samaritano? Si los 10 mandamientos fueran una parábola, esta sería la mejor forma de entenderlo. Ya que dice la Biblia, ama a Dios y ama al prójimo. Y eso es lo que dicen los 10 mandamientos. Que no le hagamos mal al prójimo, ¿verdad? Y que no pongamos a otros dioses antes que a nuestro Dios. Si la Biblia quisiera explicarse de una forma corta y clara, esta sería la mejor forma de explicar su objetivo. Y el objetivo de la Biblia es ayudarnos a que amemos a Dios y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Para eso fue escrita la Biblia. La Biblia no fue escrita para meterle miedo a la gente, no fue escrito como un libro de terror, pero fue escrito como un libro de ayudar a la humanidad, de ayudarnos a nosotros a escapar al infierno que puede estar dentro de nosotros y ser parte del reino de Dios en nuestra vida. Claro que la Biblia ha tratado de ser manipulada, pero nosotros no debemos dejarnos manipular. Entendemos cuál es el objetivo, entendemos cuál es el mandamiento de Dios, amemos a Dios y amemos a nuestros prójimos. ¿Quiénes son los dos prójimos que yo le hablé al principio? ¿Cuáles son los dos prójimos de esta maravillosa historia? Primero, el hombre que fue robado según el buen samaritano. Este hombre iba por un camino largo, vinieron unos ladrones, le golpearon, le robaron, le quitaron todo lo que tenía. Y cuando Jesús le está diciendo esta historia, mira, esto le pasó a este hombre. Pasó un sacerdote, pasó un levita, ninguno de los dos le ayudaron, aunque eran todos judíos. Nadie tuvo misericordia de este hombre. Y usted puede ser lo más religioso que usted quiera, pero si no hay amor en su corazón, usted no se va a parar a ayudar a los demás, a tener misericordia de los demás. Usted está pensando en usted. Y si muchas veces ayudamos a alguien es para que nos vean, es para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Me entienden? No ayudamos porque eso es lo que está en nuestro corazón, no. Pero para que la gente piense en algo diferente de nosotros. Lo hacemos egoístamente.
Para los judíos, los samaritanos eran como perros que no sabían nada de Dios, pero para Jesús este samaritano era un ejemplo de vida. Aún los judíos tenían la fe y las tradiciones, teniendo la fe y las tradiciones, no tenían la vida eterna, mientras que este samaritano caminaba en la presencia de Dios a través de su buen corazón. Esta era solamente una parábola, posiblemente no fue una historia verdadera, no fue algo que pasó. Pero lo que la palabra nos enseña es que este hombre samaritano, este hombre no era evangélico, este hombre no era católico, no era cristiano, como el samaritano no era judío. Y él le está diciendo esta historia a las personas judías. Yo le estoy diciendo esta historia a las personas que se llaman cristianas el día de hoy. ¿Y de qué sirve que usted sea un cristiano cuando usted ve a una persona que está pasando por un gran problema, por una gran dificultad y no se detiene a ayudar a su prójimo? Para el buen samaritano, este hombre era su prójimo. Para el buen samaritano, él quería ayudar porque él se veía a sí mismo dentro de este hombre, aunque este hombre era judío. Y él sabía que los judíos lo menospreciaban. Él sabía que los judíos pensaban que eran mejor que los demás. Él sabía que los judíos pensaban que porque tenían las tradiciones, tenían los padres, tenían la Biblia, eran mejores que los demás. Y esto pasa el día de hoy cuando hay muchos cristianos que creen que son mejores que los musulmanes, o que son mejores que los budistas, o que son mejores que estos grupos religiosos. Lo que Jesús ve en nuestra vida no es nuestra religión, no son nuestras doctrinas, no son nuestras tradiciones, aunque esas cosas son buenas. Pero lo que Dios ve en nosotros es si estamos dispuestos a amar y ayudar a los demás. Si estamos dispuestos a tener compasión y misericordia con los demás, es lo que Jesús ama. Por eso Jesús amaba tanto a personas como la María Teresa de Calcuta. Hay personas que eran predicadores, enseñaban la Biblia y tantas cosas y no tenían ni una tercera parte de la clase de vida que esta mujer tenía. Y hay personas que dicen a Dios no le importa tu buenas obras si tú no tienes la fe verdadera. Hay personas el día de hoy que creen que María Teresa Calcuta está en el infierno, o personas como Gandhi están en el infierno porque no iban a la iglesia que ellos van. Claro, y nuestro egoísmo muchas veces nos engaña y nos traiciona. Nosotros sí estamos bien porque tenemos la doctrina correcta, porque tenemos la fe en Cristo Jesús, porque Jesús murió por nosotros en la cruz de Calvario. Todo eso es bueno y maravilloso. Al final del día, cuando miramos el mensaje de Jesús, aquí el buen samaritano, aquí el buen prójimo no fue aquel que tenía la doctrina correcta o que tenía las tradiciones y los padres. Aquí el que Jesús exaltó y el que Jesús alabó fue al buen samaritano. Y aquí Jesús le está diciendo, usted ve este que ustedes no lo tratan como un prójimo, usted ve este que ustedes lo menosprecian, lo voy a usar como ejemplo para enseñarle cómo se puede entrar al reino de los cielos. Si verdaderamente ustedes quieren entrar al reino de los cielos, les dije, Jesús no pensaba que el reino de los cielos era un lugar en las nubes. O la vida eterna no era un lugar de tiempo. No, es un estado mental. Es un estado dentro de nosotros cuando estamos viviendo en la vida eterna. Como cuando Jesús se transfiguró con sus discípulos en la montaña. Ahí el tiempo no pasaba. ¿Me entiende? Ellos, aunque estaban llenos de la gloria de Dios, ellos estaban en una montaña, estaban en un lugar cualquiera. Y así mismo, cuando nosotros nos enamoramos del mandamiento de Jesús, amamos a nuestro Dios, amamos a los demás en honestidad, en santidad, en pureza, no maltratamos a los demás, no menospreciamos a los demás, no culpamos a los demás. Lo que sucede es que entramos en esta vida eterna que Jesús enseñó. Y hay veces que entramos y salimos de la vida eterna cuando nos descuidamos espiritualmente. Es lamentable, ¿verdad?, mirar a muchas personas que tienen las palabras de Dios, las tradiciones de los padres, que no andan en el camino recto, en el camino correcto. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Son personas que se engañan a sí mismas. Por su propio egoísmo piensan que porque tienen una parte de la fe o de la doctrina son superiores a personas de otras religiones.
la verdadera religión de Jesús, la única religión que Jesús ve es cuando nosotros amamos a Dios y cuando amamos al prójimo. Jesús prefirió a un hombre con una religión no judía antes que a hombres con una religión judía. Y le pasó también a Elías, le pasó también en el Antiguo Testamento, donde Dios enviaba primero antes a las personas extranjeras del pueblo de Israel. Y no me sorprende que Dios mira con más agrado a una persona que aunque no es cristiana, pero tiene el temor de amar a Dios y al prójimo más que a muchos cristianos. No engañamos a nosotros mismos, nuestro ego cristiano nos engaña. Yo tengo al Dios y yo creo que Jesús es el Dios verdadero. Yo tengo al Dios verdadero, esto me santifica, esto me purifica, esto me limpia. Cuando Jesús está viendo nuestras obras. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando no guardamos sus mandamientos. Cuando no nos enfocamos en dejar atrás nuestras maldades y buscar el amor que proviene de Dios. Porque Dios es el que nos da la fuerza para amar a los demás. Dios es el único que puede darnos la fuerza o la habilidad de amar a los demás, de dejar atrás nuestros pecados. Pero tenemos que anhelarlo. En vez de anhelar un cielo en la nube que no existe, el cielo no es un lugar como aquí en la tierra donde, oh, yo quiero ir a ese lugar. No. El cielo es algo que está dentro de nosotros los seres humanos. El reino de los cielos está dentro de nuestra vida. Pero muchas veces pensamos que es un lugar en las nubes, en otras galaxias. Si quieres cambiar tu interior y empezar a experimentar la vida eterna, guarda los mandamientos de Jesús. Si verdaderamente quiere ver un cambio, si verdaderamente quiere ver una transformación, dejar atrás tus depresiones, dejar atrás el sufrimiento que produce el pecado, porque vivir en santidad puede también producir sufrimiento, pero un sufrimiento muy diferente al sufrimiento que trae el pecado a nuestra vida. Y muchas veces Jesús permite que el sufrimiento venga, no porque Él quiere hacernos sufrir, no porque Él quiere castigarnos. Él lo permite para ayudarnos a cambiar, para que nosotros no le hagamos daños a los demás, para que no nos maltratemos los unos a los otros. Mientras más egoístas somos, mientras más religiosos somos, mientras más orgullosos somos, más nos estamos deslizando, más estamos cayendo a las profundidades del infierno. El infierno no es un lugar en el corazón de la tierra, como hay personas que creen literalmente. El infierno es un lugar que está dentro de nosotros. Es un lugar donde no nos sentiremos bien, es un lugar donde no seremos felices. ¿Me entiende? Y es por eso que tenemos que sacar el infierno fuera de nuestras vidas y dejar que el cielo entre en nuestros corazones. Jesús, ¿verdad? Entonces, el mandamiento de Jesús, ama a Dios y ama al prójimo si quiere vivir, aleluya, la vida eterna. Ahora, si no lo quiere hacer, entonces, el fin tuyo será la muerte eterna. Si nosotros decidimos amar a Dios y sus mandamientos, viviremos la vida eterna. Si preferimos amarnos a nosotros mismos y amar el sistema pecaminoso de este mundo, entonces el infierno será nuestra morada. Amén. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado esta programación. Yo soy Alberto Tejeda.